Buenos días. Gracias a todos por estar aquí hoy. Venezuela, felicitaciones, hemos hecho historia. Este 6 de diciembre, todos los venezolanos, los que estamos dentro, aquí en nuestro país, quienes han tenido que dejarlo en contra de su voluntad, hemos demostrado la profundidad, la magnitud de nuestras convicciones democráticas y nuestro amor por nuestra tierra. Como lo dijimos, el 6 de diciembre ha sellado la derrota definitiva de Maduro y su régimen. Y Venezuela avanza ahora con esperanza, con fuerza y determinación en una senda de prosperidad, de solidaridad, de dignidad y de libertad. Todos los venezolanos nos propusimos hacer respetar la voz de la inmensa mayoría, la soberanía popular. Enfrentamos la pretensión de un fraude colosal y ganamos. ¡Y ganamos! Por eso aquí hoy queremos presentarle un tributo a cada uno de esos venezolanos, cada uno desde su tarea, su sector, su pueblo, desde su especialidad, que fue decisiva para este triunfo que es del ciudadano. Ha sido la hora del ciudadano y es lo que el mundo hoy valora, admira y reconoce. Por eso queremos empezar por presentarles desde 20 Venezuela lo que fue nuestra parte en la contribución de esta enorme movilización ciudadana para impedir que se desconociera la soberanía popular. Esa va a ser la primera parte de nuestro encuentro de hoy y al final pues haremos nuestra balance, nuestra lectura y sobre todo nuestro llamado a todos los venezolanos en este momento de profunda energía, de profunda alegría, pero también de profunda conciencia sobre la urgencia en los cambios que el país requiere. Para arrancar con la primera parte, tenemos con nosotros a Humberto Villalobos, que es uno de los venezolanos que mejor conoce el sistema electoral. No solo es experto en esta materia, fue fundador de la organización ESDATA y es hoy el coordinador electoral de 20 Venezuela. Humberto les va a presentar a ustedes lo que hasta ahora es un proyecto que se había mantenido en reserva, proyecto de alcance nacional para el cual hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, en el cual se comprometieron más de 100.000 venezolanos, conocido como Canta Claro. Los dejo entonces con Humberto Villalobos. Buenos días a todos. Durante años estudiamos qué hacía el CNE. Hay muchísimas irregularidades. No solo uso o abuso de fondos, medios de comunicación que no nos sacan de ninguna manera, totalmente tomados por el régimen, terror a los empleados públicos. Frente a esto, nosotros nos dedicamos a estudiar el registro electoral, a estudiar una ingeniería electoral que ha hecho el CNE. Y contra eso aplicamos inteligencia electoral. Aplicamos ese conocimiento para lograr que no se consolidara en este país un nuevo fraude. ¿Y qué hicimos? Este proyecto comenzó hace años. Analizamos desde 1998 cada elector,
cada elector que fue movilizado de un centro a otro, cada elector que no debería estar en el registro y está en el registro. Identificamos graves fallas, entre ellas 3.100.000 personas que no deberían estar en el registro electoral, que los denominamos abstencionistas y extranjeros. Esas personas sabemos en qué mesas electorales estaban. Entonces decidimos organizarnos. Decidimos ir a todo el país y explicarle a los venezolanos que si hacíamos un trabajo muy especial en esas mesas pulladas, no nos robarían el voto. Escogimos 51 candidatos. 51 candidatos sin importar su partido político. 14 de PJ, 10 de AD, 7 de Voluntad Popular, 7 de Un Nuevo Tiempo y solamente 2 de 20 Venezuela. Formamos una estructura para defender 4.500 centros de votación. Entrenamos 7.000 garantes. Toda esta gente que está aquí entrenaron a esos garantes. Estuvimos en 18 estados. Más de 100.000 personas nos escucharon. Y fueron a esas mesas. Fueron a votar de último. Exigieron que se cerrara el centro. Exigieron que se contaran las papeletas. Y ganamos. En esas mesas que cuidamos, que son las pulladas, ganamos 60-40. En ejemplos como Falcón, Circuito 1, que quedamos empate en las mesas que trabajamos, en esas mismas mesas perdíamos por hasta 70 puntos de diferencia en la última vez que nos enfrentamos. Logramos ganar Vargas. ¡Bravo! Y terminamos ganando 46 de los 51 circuitos que apoyó Cantaclán. Perdón, 46 candidatos. Candidatos todos que fueron importantísimos en que esto ocurriera. Candidatos todos de la MUT. Y cierro, y no me queda más nada que agradecer a estos que me apoyaron, a estos 3 que están detrás de mí, que me apoyaron día y noche. Hace 6 meses estamos trabajando esto. Y a todo el pueblo de Venezuela que entendió que en las mesas es que se ganan las elecciones. Gracias. Y sobre todo, quiero agradecer a algunas personas que ya saben quiénes son, que creyeron en esto y que lo hicieron posible. Muchas de ellas están aquí, sobre todo a María Corina. Muchas gracias.
Gracias, Venezuela. Quiero empezar haciendo un reconocimiento, por supuesto, a todo el pueblo y muy especialmente a aquellas decenas de miles de personas, de ciudadanos, que asumieron desde hace mucho tiempo el enorme sacrificio y responsabilidad de actuar como testigos, que aceptaron el desafío y la responsabilidad de ser miembros de mesas, movilizadores y voluntarios. Fueron protagonistas de este día histórico. Quiero reconocer y felicitar a la MUD, a la Mesa de la Unidad Democrática y en especial a Chugo Torrealba y a Roberto Picón, porque llevaron adelante un proceso de defensa del voto que incorporó todos los aprendizajes, los logros, los aciertos y errores que hemos cometido en el pasado para crear la más formidable estructura de defensa del voto que ha contado Venezuela. Quiero felicitar a los miembros de Canta Claro, estamos hablando de más de 100.000 venezolanos en todo el país. Ha sido un orgullo. Trabajar con y para a ustedes y la confianza que tuvieron en nuestro llamado. Quiero hacer un especial reconocimiento a los ciudadanos militares, a quienes tantas veces les he hablado, a ellos y a su familia. El 6 de diciembre demostraron que sí, que es verdad, que existe una reserva ética en el seno de nuestra Fuerza Armada Nacional, que cumplieron su mandato y que el Plan República funcionó como el aporte de la Fuerza Armada Nacional a un proceso eminentemente civil y no desvirtuaron su carácter en un carácter militar con desviaciones políticas. Quiero hacer un gran reconocimiento a la comunidad internacional. Durante muchos años hemos reclamado la atención de los demócratas del mundo hacia el drama y el dolor de los venezolanos. Ha costado mucho abrir muchos ojos, pero este 6 de diciembre, como nunca antes, vimos la presencia de ciudadanos demócratas del mundo entero, expresidentes, parlamentarios, senadores, congresistas, periodistas, activistas de derechos humanos, ciudadanos que entienden que la lucha que damos en Venezuela es también la lucha de Latinoamérica y del mundo, porque los derechos humanos no tienen fronteras y porque la estabilidad de Venezuela es indispensable para la estabilidad de la región. Quiero hacer un particular reconocimiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Su posición firme y valiente no es solo una esperanza para Venezuela, ha representado un punto de inflexión para la OEA. Quiero hacer un reconocimiento a los medios de comunicación y a los periodistas nacionales y extranjeros. La voz de la verdad, la voz de Venezuela ha recorrido el mundo gracias a ustedes, sometidos a todo tipo de chantaje y persecución. Quiero hacer un reconocimiento a los ciudadanos venezolanos que votaron por el cambio, por esa nueva Venezuela. Y quiero hacer un reconocimiento a aquellos que lo hicieron aún sobreponiéndose a la amenaza. Ustedes no se imaginan cuántas personas me han llamado de todas partes del país, mensajitos. Cuando votar es un acto de heroísmo, queda claro la naturaleza del régimen que enfrentamos. Y quiero hacer un reconocimiento a aquellos venezolanos que con un enorme esfuerzo personal, viviendo fuera del país, vinieron a votar y demostraron que aunque su cuerpo no está hoy en Venezuela, su corazón sí lo está y su futuro también. Quiero hacer un reconocimiento a los candidatos de todas las organizaciones políticas. Tienen una responsabilidad histórica a partir de ahora y en nombre de 20 Venezuela quiero reconocer a dos que nos acompañan aquí hoy. Son parte de los 9 candidatos de 20 Venezuela que aún siendo una organización ilegalizada por este régimen, logró que 9 candidatos de 20 Venezuela integren la Asamblea Nacional. Mi voz, tu voz,
Yo sé que estará en ellos y estará también en los candidatos de la Unidad Democrática. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial a los ciudadanos que no votaron por la opción del cambio. Esos venezolanos que aún tienen dudas, que fueron amenazados o asustados o intimidados. Viene la nueva Venezuela. Una Venezuela que parte de un gran proyecto nacional, en el cual todos nos reconocemos en tanto en cuanto ciudadanos y tenemos aspiraciones comunes y nos necesitamos unos a otros. Quiero que sepan que hoy más que nunca estamos a su servicio y que ya no solo nuestras palabras, nuestros hechos demostrarán la convicción y determinación a derribar esas barreras ficticias que fueron parte de un proyecto de división y enfrentamiento, parte de una estrategia política que buscó doblegar a los venezolanos, ponernos de rodillas, pero que nos han encontrado de pie. Y de pie vamos a reconstruir a Venezuela muy pronto. Todos para arriba, todos para arriba. En esta alegría, en este orgullo justificado, no podemos obviar acciones urgentes, éticamente necesarias. Lo primero, la primera, la liberación inmediata de todos los presos políticos. Inmediata. Les digo algo. Nuestros presos políticos, todos, tienen que comerse esa yaca en su casa. Esta yaca se come en su casa. Menos una. Espero que no me mate Mitzi. Antonio Ledesma se come la suya en la mía. Porque va a salir de su casa Antonio y Daniel. La liberación inmediata de los presos políticos fue el mandato mayoritario de los ciudadanos este domingo. Y Maduro está en la obligación de escucharlo. El cese de la persecución y el regreso de todos los exiliados. Ese es un paso y una decisión necesaria y urgente. Pero también debemos asumir lo que tantas veces hemos advertido. Mientras estamos aquí celebrando y reconociéndonos todos, hay venezolanos que enfrentan el desarrollo de lo que es ya una crisis humanitaria reconocido en el mundo entero. Hay venezolanos que pasan hambre, niños que se acuestan sin leche, bebés que se nos mueren en los hospitales, ahorros de toda una vida, empleos que se pierden cada día que pasa. Hay reformas económicas, institucionales, sociales, urgentes, que no pueden esperar, ni siquiera el asueto bien merecido de Navidad. Y estas reformas económicas, institucionales y sociales deben ir acompañadas de reformas políticas, porque el país así lo exige. Está claro que Maduro y su régimen no están ni en la capacidad ni en la voluntad de ejecutarlas. Por eso, el 7, ayer, comenzó una nueva Venezuela y el 6 de diciembre fue un paso decisivo en la urgente e impostergable transición a la democracia en paz. El 7 comenzó, como dijimos, pase lo que pase y hagan lo que hagan, una nueva Venezuela. El 6 de diciembre, los venezolanos votamos por una Asamblea Nacional, pero hubo un veredicto definitivo sobre el régimen de Maduro y sobre el futuro de nuestro país. Hoy, Venezuela ya se inserta, Venezuela ha ingresado al siglo XXI. Venezuela se ha incorporado a la humanidad que progresa. Venezuela avanza en una ruta de prosperidad, de libertad, de desarrollo, de nuevas tecnologías, de creatividad, de dignidad, de libertad, Venezuela. Esta mañana me despertó una llamada que me conmovió y la siguió otra. Eran 2 trabajadores que fueron víctimas de la tragedia de Amuay. 2 trabajadores que durante 3 años han estado sometidos al mayor engaño y amenazas. Les han ofrecido recuperar sus viviendas y que van a ser atendidos porque quedaron físicamente muy comprometidos, heridos.
Uno de ellos, Reinaldo, me dijo, el jueves recibo una llamada de PDVSA. Y yo creía, de cara a la elección, me vienen a ofrecer que me van a pagar lo que me deben, mi pensión que me tienen retenida. No, la llamada era para presionarlo para que fuera a votar. No puedo decir aquí, pues yo no digo grosería en público, la palabra y la respuesta de Reinaldo. Pero me dijo, a partir de ahora Venezuela cambió, no tengo miedo y voy a hablar con mi verdad. Ese ejemplo de Reinaldo y de Humberto hoy es lo que vive Venezuela. Una Venezuela liberada para los periodistas que han estado sometidos a la censura, para los empleados públicos que se han sentido presos políticos, para los beneficiarios de programas sociales que le han amenazado con quitarles los que les correspondía a costa de su dignidad. Y para todos aquellos ciudadanos libres que solo podemos vivir así, con progreso, dignidad y libertad. ¡Viva Venezuela unida! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva esta nueva Venezuela que acaba de comenzar! Dios nos bendiga y avanzamos hacia esta nueva Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Venezuela. ¡Bravo! 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 Bueno, Buenos días. Dos preguntitas. Una que quisiera saber cuál será su rol. Ya terminó la campaña, terminaron las elecciones. ¿Cuál va a ser el rol de María Corina Machado de ahora en adelante? Otra inquietud que tengo es cómo hacer frente a la crisis que está viviendo el país, que cada día está agudizando más. Y ahora la oposición es mayoría en la Asamblea Nacional y que el gobierno no se vaya a agarrar de esto para achacar culpas a la oposición, porque ya dijeron que la oposición ganó porque hicieron guerra económica y triunfaron por eso. Entonces, ¿cómo hacer para decirle a la gente que eso no va a ser así y qué va a hacer la bancada opositora para ayudar a salir de la crisis económica que tiene Venezuela? Sí. Gracias, Mildred. Miren, ustedes saben que hemos recorrido Venezuela de punta a punta, pueblos, ciudades, aldeas, y en ellos yo encontraba esa conciencia profunda de lo que está en juego y lo que tenemos que hacer. Y cuando yo les decía, se ha producido un quiebre emocional y espiritual con un proyecto que fracasó, que engañó, que traicionó y que no es resarcible, recuperable, ni a punta de comida, de amenazas, de promesas, y mucho menos a punta de miedo, se mostró la conciencia que hoy tenemos los venezolanos. Y esa conciencia que sabe que es este modelo el que tiene que cambiar. El mandato que dimos los venezolanos no es por un cambio de partidos o de colores o de caras, es un cambio en los valores, es un cambio en el modelo político y en la concepción de sociedad. Por lo tanto, no basta con tener una nueva proporción y conformación que lleve la institucionalización de la Asamblea y otros órganos del poder público. Tiene que haber un cambio en el modelo. Y allí es donde está la presión ciudadana sobre todos los actores políticos para avanzar en esa dirección, que desde luego, como dije antes, parte de unas reformas económicas urgentes, impostergables, porque se está desarrollando una crisis humanitaria en Venezuela que finalmente el mundo entiende. Lo comentábamos contigo hace muchos meses. Muchas personas creyeron que eso era imposible en una Venezuela que está viviendo todavía una bonanza petrolera, pero aquí está. Y tiene consecuencias no solo para los venezolanos, sino también para los países vecinos. De allí la presión que ha existido internacionalmente sobre el régimen y que en buena medida contribuyó a hacer respetar los resultados del pasado domingo. Con relación a mi rol, es el mismo. Yo soy una venezolana al servicio de mi país, al servicio de todos ustedes. Seguiré recorriendo Venezuela. Pasado mañana arranco otra vez por el interior del país, llevando un mensaje de agradecimiento, de respaldo, de organización para avanzar en la construcción de esa Venezuela que estamos comprometidos. Allí estaré yo, con la gente, con los venezolanos, en todos estos rincones que me decían algunos pueblos, hacía más de 20 años que nadie venía,
a escuchar, a acompañar, a reconocer, a agradecer y a actuar. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes. Carlos Revete, Venezolana Televisión. Bueno, hacer unas preguntas, ¿no? La primera de ellas, en relación a lo que dijera también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, después de los resultados, en relación a que la oposición debe administrar la victoria. ¿Qué nos puede decir María Corina Machado de lo que va a ser después del 6 de enero la Asamblea Nacional? ¿Van a utilizar las curules para legislar, como se hace en cualquier parte del mundo, para hacer una oposición seria, como ocurre en otras partes del mundo, o para emplear las curules con el propósito de crear una institucionalidad, una crisis institucional en el país? ¿No? La primera pregunta. La segunda es en relación a lo que ustedes han dicho, ¿no? Que obviamente, bueno, ya ha sido reiterado que una de las primeras medidas es la ley de amnistía en relación a lo que ustedes califican, ¿no? Como presos políticos. ¿No consideran de alguna manera ustedes que de quedar, ¿no?, en libertad algunas de estas personas, muchos de ellos señalados por los actos ocurridos en el 2002, algunas de las muertes ocasionadas durante el golpe de Estado, igualmente de las 43 personas que fallecieron lamentablemente durante el 2014 bajo la fórmula de la salida, que esto pueda de alguna manera ser interpretado como una burla por parte de sus familiares de quedar en libertad a algunas de estas personas? Y la otra consulta, ¿no?, que les iba a hacer, está planteado desde este momento, después del 6 de enero, según lo que ustedes han podido precisar después de los resultados electorales, ¿los números le dan, creen ustedes, en la posibilidad de activar un referéndum revocatorio? Todo. Gracias, Carlos. En primer lugar, la crisis no solo es institucional, insisto, es una crisis humanitaria, lo que existe hoy, no el 6 de enero, es lo que existe hoy. Y precisamente ya no serán solo las palabras, son los hechos lo que demostrarán esa responsabilidad y esa seriedad que los venezolanos exigen. Estamos muy conscientes de la complejidad que vive Venezuela, del dolor que viven cada uno de los venezolanos y de una crisis que se acelera, no solamente por el deterioro económico, sino por las serias evidencias de actos de corrupción y denuncias de actividades vinculadas al crimen organizado internacional por miembros de algunos de los poderes públicos. Esto es lo que genera esa crisis institucional y esa ausencia de confianza por parte de los venezolanos en sus representantes y servidores públicos. De modo que la Asamblea Nacional desde luego va a avanzar en la institucionalización, pero debe entenderse cuál fue el mandato emitido. Y voy a tu tercer planteamiento. Maduro y su régimen tienen que escuchar lo que los venezolanos dijeron. El 6 de diciembre fue un paso decisivo en cuanto al cambio del régimen y el avance, la transición, que es lo que hoy clama Venezuela. Y con relación al tema de los presos y perseguidos, todos sabemos la forma como el sistema de administración de justicia, fiscales, defensores y jueces han estado sometidos a una línea política férrea del terror y cómo se han emitido sentencias condenatorias que son absolutamente injustas, basadas en hechos falsos. El mundo lo sabe, lo han escuchado. Los propios involucrados en las investigaciones y en las sentencias. Hoy Venezuela clama justicia. No existe paz sin justicia, no hay libertad sin justicia. Por lo tanto, estos venezolanos injustamente presos y perseguidos tienen que ser liberados ya. Y solo así podremos reencontrarnos. Mira, Carlos, yo recorriendo el país con venezolanos de todos los sectores, y entre ellos personas que han sido perseguidas o sus familiares perseguidos. ¿Cuántas vidas no han quedado allí? Y me dice, y les digo, quienes más hemos sido perseguidos, maltratados, chantajeados, amenazados, nuestras familias, nuestros propios hijos, somos los primeros que tenemos que demostrar nuestra capacidad de perdón, de reencuentro. Pero el perdón no es impunidad, es justicia. Es el perdón entre los ciudadanos, pero justicia. Y hay una parte muy importante que te agradezco tu intervención porque no lo dije antes. Yo quiero hacer un tributo a 17 años de lucha ciudadana
Yo quiero reconocer a cada venezolano que en estos 17 años de lucha dio un paso, dio un grito, un canto, una lágrima, una pancarta. Aquellos venezolanos que han dejado su vida, su familia, sus ahorros en esta lucha contra la opresión. Esos que a pesar de ello, de esa persecución, siguen aquí. Aquellos que desde lejos han perdido lo más importante, su arraigo, el contacto con su familia y siguen luchando desde allá. Quiero reconocer especialmente a nuestros jóvenes estudiantes que salieron a la calle a demostrar que en Venezuela hay una dictadura militarista, corrupta, que despertaron un país y que desnudaron frente al mundo su verdadera naturaleza. Estos jóvenes dieron un paso decisivo, una contribución histórica para poder estar aquí hoy celebrando. Esta es una lucha de todos. Estos 17 años serán reconocidos por la historia como la contribución de Venezuela, no solo a nuestra libertad, a la lucha por la libertad del mundo entero, de la humanidad. Por eso que es un momento de profundo aprendizaje, de reconocer nuestros errores, de celebrar nuestros aciertos y de reencontrar a Venezuela, Carlos, en la cual todos somos necesarios. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Buenas. Hablando de aprendizaje, ¿qué nos puede decir sobre los resultados en cuanto a las candidaturas independientes? Creo que sumadas todas llegan a un 3,6%. Digamos, ¿cómo avanzar en la consolidación del voto opositor? Porque quizás ese 3,6% pudo marcar una diferencia importante y, sin embargo, se entiende y se celebra el discurso de la diversidad, pero ¿en qué momento es viable la posibilidad de que la oposición se constituya en un solo bloque, que la MUD incorpore a estas candidaturas independientes, sobre todo pensando en los retos electorales que están por venir? Sí, yo creo que ahí hay un punto muy importante. Una coalición democrática es plural. El pensamiento único solo es práctica de quienes tienen un proyecto totalitario. Y por eso vemos cómo tratan dentro del oficialismo a la disidencia. Yo respeto enormemente a aquellos candidatos que, siendo claramente parte de las fuerzas democráticas y trabajando dentro de sus filas, disienten y tienen sus ideas. Ellos fortalecen la construcción de una Venezuela en la cual hayan distintos puntos de vista y nos respetemos unos a otros. Sí, hubo una gran polarización y desde luego la efectividad del voto para no permitir que se perdieran cada una de esas voces y cada curules que son significativos. Pero tan no fue decisivo ese voto independiente en el sentido de impedir la mayoría calificada, que hoy todos los voceros de la Mesa de la Unidad hablan ya de consolidada una mayoría calificada que no vamos a permitir que sea arrebatada a última hora. Pero creo que fortalecer la unidad de todos los venezolanos, mucho más esos miles y miles de venezolanos que por primera vez votan por las fuerzas democráticas de la oposición, es garantizarles que aquí sí habrá oportunidad de disentir y opciones y debate, sin chantaje, sin límites. Esa es la gran diferencia en la nueva Venezuela y lo que permitirá que tantos venezolanos
que aún no votaron por nosotros lo hagan a partir de ahora. Daniel. Hola, buenos días. Yo quería conocer su opinión sobre que a esta hora todavía no se conozca en un boletín oficial del Consejo Nacional Electoral. Hay mucha confusión. La oposición habla de tener 112 diputados. En la página del Consejo Nacional Electoral hablan de 107 y 3 indígenas que no se especifica a qué alianza pertenece. Bueno, efectivamente esto es inadmisible. Inadmisible. Hablan del mejor sistema electoral del mundo, el más automatizado, y a estas alturas, 2 días después, no hay resultados. En nuestra hermana nación, en Colombia, con un voto manual, a las 5 de la tarde todo el mundo sabe todos los resultados. Entonces, esta actitud es inadmisible. Y el Consejo Nacional Electoral debe saber que no vamos a tolerar que se arrebate la verdad. Y en ese sentido, la Mesa de la Unidad ha sido muy firme. Las fuerzas democráticas tenemos más de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional, y eso fue lo que planteó y emitió el pueblo. Los 3 son de oposición, los 3 indígenas. Como no vamos a admitir y no podemos tolerar acciones desesperadas de última hora en este Parlamento. Se están hablando de que podrían considerar la locura de proceder a un nombramiento acelerado de los 13 magistrados cuya designación está en agenda. Esto es inadmisible y ni los venezolanos ni el mundo democrático puede tolerarlo. Buenos días, María Corina. Yo quería preguntar sobre unas denuncias que ha estado realizando Tomás Guanipa a través de su cuenta de Twitter, en la que te ha mencionado, sobre un trabajo que se hizo quizás para dividir el voto en Táchira, en Mérida, que él cataloga de que a pesar de un apoyo que se habría dado a otros listas, se pudo ganar por la Mesa de la Unidad, pero indica que hay cierta mezquindad al momento de no haber apoyado a la unidad, sino a otras personas. Quería ver qué podías responder, si esto realmente fue así, ¿no? Y cuál es la posición. Miren, yo creo que, así como le decimos al régimen que escuche la voz de los ciudadanos y el mandato del domingo, todos nosotros debemos hacerlo también. Venezuela emitió un veredicto en el cual dice: hay que luchar con unidad, y no es un momento para dedicarse a dividir o a criticar acciones de unos u otros. Hay que entender lo que está en juego en esta hora. Hay que mirar hacia adelante, reconocernos todos. Nosotros en Cantaclaro, como bien demostraba Humberto, apoyamos 51 candidatos de todas las organizaciones políticas. Solo 2 de ellos eran de 20 Venezuela. En nuestros recorridos por todo el país, yo personalmente acompañé y apoyé más de 60 candidatos de todas las organizaciones políticas. Esto es lo que Venezuela exige, mirar hacia adelante. Y hay venezolanos que meritaron nuestra confianza, porque en eso yo me comprometí con ustedes y fui muy clara con los compañeros de la Mesa de la Unidad. Vamos a apoyar a aquellos hombres y mujeres que tienen los valores y el valor desde la Asamblea Nacional de no doblegarse, de defender en esas ideas en que creemos. Y eso fue lo que hice. A eso me comprometí, eso fue lo que hice y eso es lo que seguiré haciendo en todos estos días por venir. Buenos días, María Corina. Esta mañana justamente hablabas del tema del Tribunal Supremo de Justicia, y esta mañana Henry Ramos Alup hacía una denuncia bien delicada, y es que se estarían entonces ya eligiendo este comité de postulaciones de emergencia. Inclusive él hizo alusión a un nombre, dijo que el diputado Elvis Amoroso, por haber perdido, lo estaban postulando ante el TCJ. ¿Cuál sería la acción que le corresponde a una nueva Asamblea Nacional para frenar una decisión como esta? ¿Qué pueden hacer para evitar que este comité de postulaciones se tome posición dentro del TCJ? Bueno, efectivamente acabo de mencionar el tema. Esto es la demostración de un régimen que no sabe perder, que no entiende la magnitud de lo ocurrido este 6 de diciembre. El pueblo de Venezuela habló, Venezuela ganó. El régimen tiene que entender que su derrota política se selló.
y que estos actos desesperados lo que van a generar es más bien el aceleramiento de la salida del régimen del poder. Venezuela no va a tolerarlo y el mundo democrático tampoco. Esta fue una decisión, la que emitimos los venezolanos, que trasciende la Asamblea Nacional y que involucra a los demás órganos del poder público, incluyendo el propio Tribunal Supremo de Justicia. Pero yo les digo algo, así como vimos este cambio, los empleados públicos que yo les relataba, los trabajadores de PDVSA, yo sé que hoy jueces, fiscales, magistrados comenzarán a actuar de manera diferente y el régimen no podrá imponerse a la fuerza porque los venezolanos, pase lo que pase, defendimos y emitimos nuestro voto el pasado 6 de diciembre. Buenos días. Precisando dos cosas. Una pregunta para usted, María Corina, y otra pregunta para el señor Humberto. ¿Usted le está pidiendo la renuncia al presidente Maduro? No yo, solamente. El pueblo de Venezuela se expresó. La segunda pregunta. La otra pregunta es para... La otra pregunta es para el señor Humberto, sí. ¿Por qué es que ahora dan a conocer este plan Cantaclaro y no lo dieron a conocer antes? ¿Qué hubiera pasado? Ya va. ¿Qué hubiera pasado si la oposición, en vez de ganar, bueno, hubiese perdido? ¿Hubieran dado a conocer este plan? Bueno, lo exitoso del plan es un plan de inteligencia. Y las cosas de inteligencia no se pueden revelar. Hubiera perdido gran parte de su valor todo esto que hicimos. Sin embargo, a muchísimas personas se le presentó. A muchísimos periodistas se les indicó que los estábamos haciendo. Se les indicó que cuando, inclusive a la misma MUD, en su totalidad, se le indicó. Todos los que participaron fueron candidatos MUD. Entonces, el secreto en este caso, para lo que sirvió fue para llegar muy agachaditos hasta el día de la elección y de repente aparecimos. Bueno, vamos. Bueno, gracias Venezuela. El 6 de diciembre se derrotó el miedo. El 6 de diciembre ganó la esperanza, la dignidad y la libertad. Y ahora avanzamos hacia la construcción y consolidación de esa Venezuela que ingresa al siglo XXI y que será reconocida, admirada y valorada por el mundo entero por esta gesta ciudadana histórica. Dios bendiga a Venezuela, Dios nos bendiga a todos. ¡Viva Venezuela! Orgullosa de ser venezolana. Los quiero mucho. Dios nos bendiga.